buenas tardes para todos. Es una alegría volver nuevamente, como todas las tardes, de los martes, a estar con ustedes. Hoy, como cada martes, voy a dar la bienvenida primeramente a nuestro Padre Celestial, al cual le damos la bienvenida y pedimos a todos los que nos acompañan esta tarde. También a todo el equipo de trabajo que hace posible que este programa se lleve a cabo. Amén, sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta nueva oportunidad. Gracias a Dios, muy contenta y agradecida con Él porque nos da el privilegio de reunirnos una vez más a través de este programa. Y quiero darle la bienvenida a mi hermano Gabriel Porras por estar aquí presente. Él nos acompaña desde Alemania, aunque su campo de trabajo es Holanda. Y bueno, el Señor lo ha bendecido con experiencias en este campo, en esta labor, con el tema bueno, que tiene que ver con situaciones que vivimos con el enemigo. El Señor ha sido misericordioso y maravilloso con nosotros. Dios entonces sea bendiciendo este programa y quiero darle paso a él. Dios le bendiga, Gabriel, y bienvenido a nuestro programa. Es su tiempo. Muchas gracias por esta invitación. Me alegra muchísimo verlos y estar presente a esta hora en este programa. Siempre lo veo al día siguiente cuando me despierto. Entonces miro la programación que han tenido y es la primera vez que lo puedo participar en vivo. De hecho, es la primera vez que le acepto a mi mamá una invitación a estar en vivo debido a la hora. Pero bueno, creo que este tema merecía que estuviera acá, o por lo menos, digamos así, que lo pudiéramos tratar así en vivo y pudiéramos compartir este tema. Quiero empezar diciendo que soy digámoslo así, ¿cómo se diría? No merezco estar acá, no merezco las bendiciones que Dios me ha dado, ni tampoco las experiencias que he tenido, porque la honra y la gloria solamente es para Dios y quisiera que nunca se hiciera referencia a mí como la persona que ayuda o que hace o que esto, porque siempre ha sido Dios el que estaba ahí. Nosotros como seres humanos no tenemos nada, somos meramente instrumentos y es solamente Dios el que hace la obra. Y por encima de todo quisiera que lo tengan siempre presente. Bien, quisiera compartir la presentación que tengo. Estuve mirando algunas partes del tema que estuvo dando el hermano Oscar. Estaban muy interesantes. Y pues me han pedido que pueda hacer una especie de continuación o algo así de esta temática, aunque, bueno, en el área musical él es profesional y la temática que dio fue muy interesante. El tema que me correspondió a mí fue rompiendo cadenas. Me alegra mucho ver algunas personas con las que he podido trabajar o estar presentes en algunos casos que hemos tenido. Hermano Carlos Mario, con hermano Carlos Mario también hemos estado, con Anger también hemos estado, y algunas otras personas por las que hemos orado, y eso me da alegría muchísimo. Me dio mucha alegría de ver también la experiencia de la hermana González. Se me olvidó en este momento el nombre, que está aquí presente también, la vi. ¿Cómo? Patricia. Patricia. ¿Sí? Sí, Patricia. Me alegra muchísimo por esto. Hace 8 días, el lunes en la noche, estuve con hermano Oscar Oviedo también, así, a esta hora aproximadamente, estuvimos también orando por una chica, y gracias a Dios el Señor obró y se encuentra muy bien. Y la gloria sea para Dios. Es la última experiencia que he tenido en esta área. Quisiera empezar mencionando lo que realmente significa la libertad. La libertad es más que solamente un libertinaje o de poder hacer cualquier cosa. Es una cuestión completa y esa libertad solamente la podemos encontrar cuando
cuando se pueden seguir ciertos patrones, ciertas reglas, y de esa manera podemos nosotros alcanzar una verdadera libertad. Hoy vamos a hablar acerca de libertad, pero esa libertad es diferente. Esa libertad la encontramos relacionada directamente con la verdad. La libertad y la verdad están estrechamente relacionadas. Tenemos algunos textos que nos muestran eso. El texto que mi mamá ya acaba de leer, que decía, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, que solamente la verdad es la única que nos puede hacer libres. Solamente cuando conocemos, cuando nosotros tenemos, cuando hacemos y alcanzamos a cumplir la voluntad de Dios, a vivir la voluntad de Dios, es que nosotros podemos alcanzar esa libertad. Y esa verdad no es nadie que nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y obviamente el otro texto donde nos dice que solamente el Hijo nos libera y entonces realmente somos verdaderamente libres. Hay otros textos, por ejemplo, que nos mencionan el papel de la santificación en este proceso, es decir, que cuando nosotros hablamos de liberación, cuando nosotros hablamos de libertad, no es solamente, y es importante que yo haga énfasis en esto, hay muchas iglesias evangélicas pentecostales o muchos hermanos, inclusive de nuestra fe, que hacen de la liberación una cosa mágica, como algo que es único, que es puntual, que es solamente orar y la persona está libre. No es así. La Biblia nos dice que es solamente a través del conocimiento de la verdad, pero ese conocimiento de la verdad es un proceso. Estamos constantemente creciendo en la verdad, estamos constantemente conociendo a Jesús, estamos andando por ese camino de la verdad hasta que finalmente llegamos a Él. Es decir, que esa libertad es un proceso hasta que finalmente alcanzamos la verdadera libertad cuando estamos en Cristo Jesús, cuando logremos vencer completamente el pecado. Y por esa razón es que encontramos textos como el de Salmos, capítulo 119, versículo 45, que nos dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Es decir, que esa libertad se consigue solamente cuando andamos los mandamientos o cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando guardamos los mandamientos de Dios. Es tan importante cuando nosotros podamos comprender eso porque entonces entendemos que es más profundo que solamente una cosa o un momento o una sesión o como se quiera que lo podamos llamar. También me gustaría hacer énfasis en el hecho de que muchas personas evangélicas le echan como que la culpa a Satanás por muchas cosas y como que piensan que para todas, o sea, que cada una de sus caídas o de sus debilidades o de sus pecados le atribuyen un demonio, un espíritu malo. Y ese no es el caso. Nosotros somos responsables, es el alma la que peca y es el alma la que muere debido a su pecado, así como lo dice la Biblia. Así que nosotros somos responsables de nuestras acciones. La hermana White dice que el diablo nos tienta, pero él no nos puede empujar a pecar. La decisión la tomamos nosotros. Entonces, si la libertad la encontramos nosotros en guardar sus mandamientos, si la libertad la encontramos en el perdón de los pecados, porque en realidad eso no es otra cosa sino el perdón de nuestros pecados, cuando nosotros que el Señor nos perdona nuestros pecados y cuando podemos nosotros crecer en Él, cuando nuestro carácter se puede desarrollar, así como lo vemos nosotros acá, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que andemos nosotros en sus mandamientos. Entonces, la libertad y la liberación tiene otra profundidad, tiene otro concepto, es ese conocimiento de la verdad, es andar en él y es el todo, es la fe de Jesús, es el evangelio, es el mensaje que nosotros conocemos. En otras palabras, lo que quisiera compartirles en esta noche para mí o en esta tarde para ustedes, no es otra cosa que el mismo mensaje que ya conocemos. No hay nada diferente, no hay nada nuevo. Sino de pronto hay algún énfasis en ciertas cosas que de pronto no lo teníamos antes o no habíamos tenido en cuenta. Y ya los temas que
Oscar dio en las semanas pasadas, nos dimos cuenta cómo estamos involucrados en tantas cosas. Nos hemos dejado imbuir en el mundo del entretenimiento, en el mundo de la música, todo lo que tiene que ver con los dibujos animados, todo lo que tiene que ver con, o sea, hay tanta cosa, inclusive ahora estamos en las redes sociales, en todo lo que se hace en TikTok, todas estas cosas nos invaden y estamos totalmente metidos y no hay forma de podernos librar. Tenemos que librarnos inclusive hasta de estar pegados a un celular, de estar pegados a una pantalla, llámese como se llame. Anteriormente se hablaba de un televisor, hoy en día tenemos que hablar de un celular o de una tabla o de un computador, porque a través de todos estos medios podemos seguir el mismo tipo de programación que se puede seguir a través de un televisor. Y el punto no es tanto rechazar el objeto, sino lo que está viniendo a través. O sea, está siendo un medio y nosotros estamos siendo consumistas de todas estas cosas. ¿Queda claro hasta el momento? Bueno, entonces, lo opuesto también es correcto. Es decir, que nosotros, si la libertad es la obediencia, si la libertad es el conocimiento de Jesús, entonces la esclavitud es la desobediencia a Dios. Y eso es algo que es muy importante que quede claro. La esclavitud viene cuando nosotros no obedecemos a Dios. Y por esa razón, estos textos nos muestran a nosotros, por ejemplo, 1 Juan capítulo 2, versículo 4, que el que no guarda los mandamientos de Dios no conoce a Dios, porque si lo conociera, entonces andaría en ese camino, sería libre, conocería a Jesús y haría su voluntad. El no guardar sus mandamientos lo lleva a entonces no andar en la verdad y obviamente no estar libres por esa verdad. Salmo 119, 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna maldad se enseñoree de mí. Noten este texto tan importante. La maldad se enseñorea. Aquí voy a subrayar esta parte. La maldad se enseñorea cuando nosotros no ordenamos nuestros pasos con relación a la palabra de Dios. Y este de pronto es un punto en el que muchas personas como que tienen problema, o digamos, no digamos problema, sino como que les cuesta verlo desde este punto de vista. Porque, pues, no necesariamente tengo yo que estar bajo el dominio del enemigo. O sea, no. Yo estoy bautizado, yo voy a la iglesia, yo tengo responsabilidades. Pero entonces el punto es que la maldad puede enseñorearse de nosotros cuando nosotros no hemos ido a la fuente de esa libertad, y no hemos permitido que el Señor nos libere de ciertas cosas que nos atan. Este tema yo sé que no puede que en algunos oídos caiga así como un poco difícil de entender o de seguir o de comprender, pero la Biblia y el Espíritu de Profecía es muy claro con respecto a estas cosas. Romanos capítulo 6 dice que sabiendo que el viejo hombre fue crucificado junto con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. El pecado nos esclaviza. La esclavitud, las cadenas nos las trae el pecado. Y la única forma de ser liberados del pecado es cuando somos perdonados. Cuando el Señor Jesús, cuando por fe confesamos nuestros pecados, cuando vamos a Él, entregamos nuestras cargas, nuestros problemas, especialmente nuestros pecados a Él, y Él nos perdona. Entonces ya no somos más esclavos del pecado. Entonces, el tema de la liberación no es lo que nosotros tenemos imaginado, lo que nosotros nos imaginamos generalmente, un show en el que la gente o sea, que hay manifestación, que hay cosas raras, que se mueve, o sea, todas esas cosas, esa no es la verdadera liberación. La verdadera liberación es la libertad del pecado y es solamente y únicamente cuando la persona pide perdón a Dios por sus pecados. Entonces, de esa manera, ninguna maldad se enseñorea de él
es libre del pecado, Satanás no tiene ningún tipo de derecho en la persona y es libre. Obviamente, en el tema que voy a presentar hoy, es muy puntual. Y es puntual porque de pronto es algo que hemos pasado por alto o a veces no le hemos puesto atención o pensamos que no es necesario o pensamos que es simplemente un juego. Lo que nosotros hicimos, que nosotros no creemos en eso, que eso lo hicimos cuando todavía estábamos en el mundo, que ya cuando nos bautizamos ya pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Pero la hermana White es muy clara cuando dice que los pecados perdonados son los únicos que nosotros hemos confesado. Y no hay ninguna cosa mágica que nos libre o que nos limpie de pecados, a menos que nosotros lo hayamos confesado. No que porque decimos, Señor, perdóname todos mis pecados, quiere decir que ya todos mis pecados están perdonados. Y nosotros como creyentes de la verdad sabemos que eso no es así. Que específicamente tenemos nosotros que pedir perdón por nuestros pecados y confesarlos. Y entonces van a ser perdonados. Y ahí es donde estamos fallando como iglesia. Y ahí es donde estamos fallando de pronto nosotros como líderes hacia otras personas que están deseosos de encontrar esa libertad. Porque generalmente, bien sea, oramos por ellos y oramos, hacemos cadena de oración, pero orar por una persona es una cosa y otra cosa es que la persona misma entienda qué fue lo que hizo, de qué tiene que arrepentirse y que tiene que traer eso a Dios y tiene que pedirle perdón a Dios por sus pecados. Y ahí es donde quiero hacer énfasis que este tema no es nada diferente de lo que nosotros ya conocemos y creemos. No en contra de nada de lo que nosotros ya sabemos, sino es es el énfasis que de pronto quisiera darle, es el hecho de pedir perdón por nuestros pecados, de confesar a Dios nuestros pecados. Y eso vamos a encontrar libertad. Es tan sencillo como eso. Romanos capítulo 6, versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlos, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Entonces, o somos esclavos de Satanás, o somos esclavos del pecado, o somos siervos nosotros de Dios. No hay un camino intermedio. ¿Es el uno o es el otro? ¿O es frío o es caliente? Y es algo de pronto que a veces nos cuesta entender. El hecho de pronto de estar fríos en la iglesia, pensamos que no necesariamente tenemos que estar bajo el dominio de Satanás. O peor aún, pensamos que una persona que está bajo el dominio de Satanás es solamente la persona, así como lo aparece en la Biblia, es endemoniado que salió gritando y que hablaba voces raras, que tenía una voz rara y que se le vino a Jesús. Entonces, ese sí es endemoniado, pero otra persona no lo es. Esos conceptos los voy a tratar de que los tratemos en esta noche para que podamos nosotros tener claro de qué es lo que dice o cómo en realidad son las cosas con respecto a esto. Lucas, me llama muchísimo la atención la misión que presenta el libro de Lucas, la misión de Jesús. Lucas, como médico, trae detalles muy interesantes en la historia de la vida de Jesús. Y en este pasaje mesiánico que nosotros conocemos, que es tomado del libro de Isaías, hay tres cosas que son presentadas aquí. Encontramos a un ungido, tenemos a un mensaje central y tenemos nosotros la misión de Jesús, que era la liberación. Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y Jesús dice, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Es muy interesante la forma como Lucas lo presenta, porque tenemos nosotros que la misión de Jesús era predicar esas buenas nuevas a los pobres. Y esa libertad que es presentada en este texto, lo encontramos de diferentes maneras. Encontramos cómo Él es ungido para traer libertad
para traer libertad a los pobres. Y esa libertad para los pobres es darle una riqueza espiritual, ser libres de ese estado en el que ellos se encuentran. Sanar a los quebrantados de corazón trae para ellos una libertad o una liberación de sus cargas. Pregonar libertad a los cautivos. Tenemos nosotros acá esos que están bajo ese dominio de Satanás directamente. Y darle vista a los ciegos y poner libertad también a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Inclusive para los esclavos había libertad, que era el año agradable del Señor. O sea que cada persona, en cada necesidad, bien sea pobre, bien sea poseído, que no me gusta utilizar esa palabra, digamos, bajo el dominio de Satanás o el enemigo, quebrantado de corazón, ciego, digamos, enfermo físicamente, para todos ellos había una libertad en su área, en su necesidad. Es decir, que Jesús tenía esa agua de vida para ellos. Él era la solución para estas personas. Él era, mejor dicho, lo que ellos estaban anhelando. Y ese es el Evangelio. El Evangelio es nosotros poder tener una respuesta y una palabra de ánimo y libertad para cada una de estas personas en lo que ellos encuentran. Pero a veces o sea, qué hermoso sería que nosotros pudiéramos ser esa persona que le trae libertad a todas esas personas que están oprimidas por el enemigo. Que nosotros podamos ser ese medio por el cual Dios pueda obrar a través de nosotros, a través de su iglesia, a través del ministerio, a través para que estas personas puedan encontrar libertad. Y no que tengan que ellos ir a buscar una iglesia evangélica, una iglesia pentecostal para que les ayuden con su problema, porque nosotros no sabemos cómo hacerlo, porque nosotros no tenemos idea de qué hacer, o nos da miedo, o sea, como si Satanás no estuviera vencido, o como si Dios no le hubiese dado a su iglesia esa potestad para ayudar a las personas en necesidad, para libertar a las personas que están quebrantados, para pregonar libertad a los cautivos. Porque eso mismo la misma potestad se la dio a los discípulos. Ahora, con esto yo no quiero decir que vayamos a ser como estos muchachos que en el nombre de Pablo y en el nombre de Jesús se fueron a libertar a alguien que estaba poseído y salieron corriendo y este hombre se fue detrás de ellos, como lo aparece en el libro de Hechos. No, esto es un tema serio. Esto es un tema que Dios se lo ha encomendado específicamente al ministerio. Pero eso no quiere decir que nosotros como miembros no podamos dirigir o ayudar o encauzar o llevar a las personas a la verdadera fuente de la liberación y también a una solución. Y no que tengamos que decirle, hermano, yo no sé, pero a mí me da miedo esas cosas y yo prefiero no meterme en eso. Cuando sabemos que Dios está de nuestro lado, que los ángeles están en nuestro lado, que no hay razón para temerle al enemigo de ninguna manera. ¿Por qué? Porque Dios lo venció en la cruz y porque somos personas libres. Ahora, esto es una cosa muy importante. Antes de nosotros poder ayudar a otra persona, tenemos nosotros que mirar a nosotros mismos si realmente estamos libres. Si no hay algo en nuestra vida que no hemos confesado y que de pronto sea el causante o el obstáculo por el cual nosotros no crecemos espiritualmente, o por la razón por la cual nosotros tenemos un genio que es incontrolable, o por la razón por la cual nosotros estamos teniendo como pesadillas o cosas raras, o escuchamos cosas en la noche, o sea, todo este tipo de cosas sobrenaturales, nosotros no debiéramos tenerlos. Nadie que es un creyente, que cree en el Señor Jesús, que confía en Él, debiera sentir ser asustado por nada en este mundo. Si hay algo de eso, quiere decir que hay algo en nuestra vida que debemos nosotros llevárselo a Dios y pedir perdón a Dios por esta situación. De lo contrario, cuando nos vamos a querer ayudar a otra persona y resulta que vamos nosotros a resultar siendo afectados por cosas sobrenaturales. Este es un tema fuerte. Si ustedes sienten que se están sintiendo mal, busquen o digan o escríbanle a algún pastor o alguien para que oren por ustedes,
o si no podemos tomar este momento para orar. Y por favor háganoslo saber, porque yo estoy seguro que el enemigo no quiere que ustedes conozcan este tema ni que tampoco ustedes encuentren la verdadera liberación. Me acuerdo que la vez que presenté este tema así en público en la Trinidad, que imagino que hay muchos de los que están aquí que estuvieron allá, muchos empezaban a sentirse mal. Y el Señor fue glorificado en esa oportunidad, y todos los que estuvimos ahí pudimos darnos cuenta cómo Dios obró. Y nosotros no fuimos los que lo hicimos. Fue Dios el que hizo, y siempre la gloria y la honra sea para Él. Me avisan o escriben en el chat por si acaso necesito hacer una pausa, o si quieren hacer alguna pregunta o que algo que quieran que tratemos antes de continuar. Una cita del Conflicto de los Siglos nos dice exactamente, o nos corrobora lo que estaba diciendo. Dice la hermana White, dice: se representa a uno generalmente a aquellos endemoniados como sometidos a grandes padecimientos. Sin embargo, había excepciones a esta regla. Con el fin de obtener poder sobrenatural, algunas personas se sometían voluntariamente a la influencia satánica. Estas, por supuesto, no entraban en conflicto con los demonios. A esta categoría pertenecen los que poseían el espíritu de adivinación, como los magos Simón y Elimas y la joven adivina que siguió a Pablo y Silas en Filipos. Es decir, ¿qué dice la hermana White? Que una persona que está bajo el dominio de Satanás no necesariamente tiene que ser la que se manifiesta. Y de hecho, yo prefiero que una persona se manifieste a que no se manifieste. Porque cuando una persona, digamos, cuando un espíritu malo se manifiesta en una persona, entonces la persona va a buscar ayuda. Y entonces la iglesia se va a poner a ayunar, y entonces la iglesia va a empezar a orar, y todos se van a unir, y entonces va a venir un reavivamiento en la iglesia, y todos van a darse cuenta del poder de Dios. Cuando no se manifiestan, entonces vamos a tener hermanitos y hermanitas problemas en la iglesia, y nadie sabe cómo manejar la situación. Porque entonces nos olvidamos de que la lucha es contra sangre y carne. Y pensamos que es el hermanito y es la hermanita la que son el problema. Pero no nos damos cuenta que ese comportamiento muy posiblemente es porque el enemigo se está manifestando de esa manera. Y ahí es donde nosotros, como personas espirituales, dice la Biblia, debemos nosotros sobrellevar las cargas de las demás personas y ver más allá del problema y de lo que nosotros estamos viviendo. Muchas veces se expulsan a personas o se ponen disciplinas a personas sin realmente entender el por qué esa persona ha caído o está teniendo esa lucha o está convirtiéndose en una persona problema, sin buscar la forma o de pronto mirar si es que de pronto el enemigo está utilizándola o está actuando de esa manera, y lo que está trayendo es división, problemas y que las almas se pierdan. Cuando podríamos nosotros pensar es: ¿está realmente esa persona libre? ¿Ha realmente conocido a Jesús? ¿Realmente ha pedido perdón por sus pecados? Y por eso digo que muchas veces yo prefiero que una persona, que haya manifestación para que se pueda orar y para que la persona misma se pueda dar cuenta de las cosas. Y no que piense que ella sabe mejor o que está bien o que no hay ningún problema, y resulta que no puede crecer espiritualmente y sigue en una condición en que no solamente no está avanzando ella, sino que está siendo un impedimento para otras personas. Mirémonos a nosotros mismos, seamos honestos con nosotros mismos, vayamos a Dios en oración y realmente pidámosle al Señor que nos muestre si realmente nosotros necesitamos que el Señor nos muestre, así como decía David: muéstrame, Señor, qué cosas todavía están ocultas en mí, y que podamos nosotros realmente entregar nuestra vida a Dios en cada momento, porque como les digo, esto no es una cuestión puntual. Yo puedo estar hablándoles de este tema, pero puedo estar atado, puedo estar ligado a otras cosas que todavía no he podido dejar. Y por eso yo no me considero, digamos, una persona con autoridad para decir, mírenme a mí o hagan así como yo. No. Es el Señor Jesús.
es su verdad, es lo que debemos continuar haciendo, es hacer sus mandamientos. Y por eso creo en este mensaje que nosotros predicamos, porque este mensaje nos lleva a una reforma completa, no nos lleva a ser mediocres, no nos lleva a que, bueno, esto sí, pero eso no, pero no hay que ser tan extremistas. ¿Y por qué? Porque nos lleva realmente a entregar nuestro corazón a Dios en todos los aspectos, inclusive en las cosas que nos duelen, que nos cuesta dejar, que no entendemos el por qué. Entreguémoselas a Dios, porque esa libertad se encuentra inclusive cuando nosotros soltemos esas cosas. Y realmente las cosas que más nos duelen y que más nos molestan, y de pronto las reglas que más nos molestan de la iglesia, es porque nos están tocando esas cosas que todavía no logramos soltar y que todavía seguimos siendo esclavos de ellas. Sigo leyendo esta cita. Nadie está en mayor peligro de caer bajo la influencia de los espíritus malos que los que, a pesar del testimonio directo y positivo de las Sagradas Escrituras, niegan la existencia e intervención del diablo y de sus ángeles. Esta parte es muy interesante. Los que niegan la existencia e intervención del diablo y de sus ángeles. Ustedes podrían decir, no, claro, nosotros creemos que el diablo existe. Claro que sí, obviamente. Pero ¿cuántos de nosotros negamos la intervención del enemigo en nosotros mismos? O en los hermanos, o en las personas que nosotros estamos visitando. Porque no creemos que esas cosas pueden ocurrir. Porque no pensamos que esas cosas no, eso es en el tiempo de la Biblia, o que eso no ocurre. Hay algunas personas que me han preguntado, inclusive miembros, que me dicen, pero eso sí es verdad, pero eso sí ocurre así. Eso lo dice la Biblia. Esas son las cosas que se encontraba Jesús. Y esa gente, y estamos hablando del pueblo judío, estamos hablando de las que guardaban los mandamientos de Dios. Pero ¿qué pasaba? Ellos algunos, por ejemplo, en el caso de estas personas que habían ido a buscar personas que tenían espíritu de adivinación. Habían consultado a los muertos, habían participado en idolatría, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas están relacionadas con el espiritismo. Entonces, por esa razón tenía ese tipo de manifestación y habían personas que tenían esas cosas. Tenemos el caso de Judas, por ejemplo, que también había un espíritu que lo dominaba. Y el espíritu era ese espíritu de, ¿cómo se llama? De avaricia, es que se dice en español, no, que es, si me ayudan con, ¿Codicia? de la codicia, de la codicia. Ahora, cuando hablamos yo he escuchado, bueno, que se habla de la codicia o de la lujuria o de estas cosas como atribuidos a un enemigo. Es muy probable que sea un espíritu malo el que esté en esa persona, pero yo los considero más como lo que ese espíritu trae. O sea, quiero dejar en claro, no quiero decir que la codicia sea un espíritu malo, sino que el espíritu malo trae a la persona esa codicia. ¿Me hago entender? Porque de lo contrario, entonces vamos nosotros a tener mejor dicho, es muy fácil atribuir todos esos pecados a un espíritu. Es decir, bueno, está el espíritu de este y el espíritu del otro. Y bueno, pero ¿y yo qué? O sea, ¿dónde queda mi parte? O sea, obviamente yo soy el que codició. Obviamente yo soy el que me dejo llevar a eso. Entonces, más como un resultado que como un espíritu que se llame así o que sea el autor de eso. O sea, como si hubiese un espíritu que sea el que me da la codicia. No sé si usted me entiende lo que quiero decir. No quiero decir que no te dan esas cosas, pero tampoco quiero que nosotros solamente muy fácilmente se lo echemos como a los espíritus malos y digamos, ese es el que me da eso y ese es el que me da eso. No, porque yo también, mejor dicho, yo soy el que permito que esas cosas me lleguen a mí. Ahora, sigamos leyendo. Mientras nosotros ignoremos sus astucias, ellos nos llevan notable ventaja y muchos obedecen a sus sugestiones creyendo seguir los dictados de su propia sabiduría. Esta es la razón por la cual a medida que nos acercamos al fin del tiempo, cuando Satanás obrará con la mayor energía para engañar y destruir, él mismo propaga por todas partes la creencia de que no existe. Su política consiste en esconderse y obrar solapadamente. ¿Ustedes creen, después de leer esta cita,
que realmente Satanás no se manifiesta de otra manera y que solamente tiene que manifestarse cuando la gente se cae y empieza a revolcarse y todo eso? O sea, es increíble nosotros leer esta cita y no creer que realmente hay personas que puedan tener cargos en la iglesia, que puedan estar bajo el poder de Satanás de una u otra manera. ¿Por qué? Porque han permitido y le han dado cabida a Satanás. Ahora, quiero que tampoco nos vayamos a la otra parte, entonces, ahora de empezar a dudar de nuestros líderes o de las personas o de nuestros hermanos. Este no es el objetivo de eso. O sea, así como cuando nos llegó, a veces que hay temas que están siempre de moda y a veces está el tema de moda que es de los jesuitas y de los infiltrados y de los masones, y entonces cualquier persona entonces ya es masón y cualquier persona es infiltrada y entonces ya no les creemos y entonces ya no hacemos. No, porque Dios no nos llamó a arrancar la cizaña del campo. Ese no es el trabajo nuestro. El trabajo nuestro no es ponernos nosotros a empezar a mirar quién de los hermanos aquí está o está bajo el poder del enemigo. Porque entonces estaríamos haciendo ese trabajo de esos obreros que quisieron arrancar la cizaña dentro del campo. Ese no es nuestro trabajo. Nosotros tenemos que ver en la otra persona, en el hermano, en la hermana, en las personas, a una persona por la cual Jesús murió. No a una persona que puede ser infiltrado y a un masón y a una persona que está dominada por el enemigo. No, ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es realmente ver más allá, y por eso dice el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es decir, que yo no veo en él ese infiltrado, yo no veo en él esa persona que está poseído, no. Yo veo a esa persona por la cual Jesús murió que necesita ayudar. Y puede ser que la forma de ayudarla es no decirle que necesita liberación. Y puede que suene contradictorio, pero acuérdense ustedes que la forma como Jesús les hablaba a los fariseos era con parábolas, porque ellos sí estaban dirigidos, o mejor dicho, debido a que ellos se endurecían diariamente, entraban más y más en el campo de Satanás y eran más y más controlados por el enemigo. Pero por esa razón Jesús sabía que enfrentarlos e irse directamente, lo que iba a encontrar era un choque y ellos lo iban a rechazar más y no iban a aceptar lo que él quería decirles. Él trataba y trató por mucho tiempo de tratar de que a través de historias, de parábolas, ellos pudieran entender lo que él quería decirles. O sea que finalmente, obviamente, en un momento les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes, mejor dicho, le cantó la cartilla a ellos y les dijo realmente lo que ellos estaban haciendo. Entonces, quiero que nosotros seamos muy espirituales al tratar este tema, que tengamos la dirección divina y que no hablemos tanto de que, o sea, es como raro, es como contradictorio lo que quiero decir. Traigo ese tema, quiero que seamos conscientes, pero al mismo tiempo quiero que no seamos extremistas con este tema, en el sentido en que solamente hablemos de esto y ese sea el único tema que hablemos y que sea entonces como que el mensaje que llevemos a otras personas. No, nuestro mensaje es equilibrado, nuestro mensaje es cristocéntrico, nuestro mensaje es Cristo nuestra justicia, nuestro mensaje es mucho más que solamente liberación. Esto es solamente una parte de eso y solamente cuando nosotros realmente de una manera muy espiritual podamos nosotros en compañía del ministerio tratar estos temas y mejor dejárselos a ellos para que ellos en compañía nuestra como miembros podamos orar y podamos nosotros ser personas espirituales y llevemos las cargas de estas personas que están luchando y que tienen problemas en este aspecto. ¿Me entienden? O sea, que no quede un malentendido con respecto a eso. Ni muy, ni tan, ni que no hablemos, ni que lo despreciemos, ni que lo rechacemos y que digamos eso no existe o eso no pasa, a que nos vayamos nosotros al otro extremo en que solamente hablemos de ese tema y entonces eso cansa, eso molesta. ¿Sí? Esta cita, por ejemplo, del deseado de toda la gente, página 291, dice, debemos estar inevitablemente bajo el dominio del uno o del otro, de los dos grandes poderes que están contenidos por la supremacía del mundo. Precisamente lo que veíamos nosotros ahora. O estamos
o somos esclavos de Satanás, somos esclavos del pecado, o somos siervos de Jesús. No hay un punto medio. Y esto nos muestra a nosotros cuán seria la situación es, cuán seria es. Y esto de pronto nos debe llevar a nosotros a un reavivamiento en nuestras vidas, a realmente entregar nuestra vida a Dios. Porque no es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Y ya estamos bajo el dominio, estamos bajo esa influencia negativa. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón y hará de él su morada. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. Más claro no puede ser. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios por nuestra entrega a Él, por nuestra entrega a Él, momento tras momento seremos vencidos. Y por esa razón hacía ese énfasis que la liberación no es solamente el momento cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados específicamente que estén relacionados con el espiritismo, o con cosas, ¿sí?, satánicas o con todas estas cosas. No, porque puede que nosotros las dejemos, que dejemos esas costumbres, momentáneamente nos separemos de Satanás. Puede que haya victoria en ese momento. Pero si nosotros no crecemos en él, si nosotros no nos entregamos a Dios, momento tras momento, vamos a ser otra vez vencidos, de otra manera. Entonces, está bien, decimos, sí, listo, oramos con el pastor X o el hermano Gabriel oró con nosotros o conmigo y estoy libre y ya estoy bien y entonces ya ahora me siento una persona santificada, perfecta, que ya no hago errores. No, olvídate, eso nunca va a funcionar así, eso no es una forma mágica. Es simplemente, diariamente, momento tras momento, estar nosotros unidos de la mano de Dios. Sin un conocimiento personal de Cristo, una continua comunión, estamos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que nos ordene. Finalmente vamos a caer en las garras de Satanás. Y eso yo lo he visto desafortunadamente en algunos de los casos que hemos tenido, personas por las cuales hemos orado, pero como no siguen asistiendo a la iglesia o porque no continúan en los caminos de Dios, pues no pasa nada. Entonces pueden algunos pensar, bueno, pero mira, se oró por esa persona y ¿qué pasó? O sea, ¿es eso liberación? No, mira, ahí está, no ha cambiado, sigue lo mismo. Claro, eso no depende de nosotros, eso depende de la persona misma, si sigue, si continúa, si entrega su corazón a Dios o no. Por esa razón que el énfasis debe ser siempre hecho en la entrega a Dios y no tanto en el momento de la oración. La oración es una parte, pero no lo es todo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 143, nos dice, pero con cuánta frecuencia abren la puerta al adversario de las almas los profesos cristianos por su falta de dominio propio. Abrimos la puerta al enemigo. En las iglesias son frecuentes las divisiones, aquí lo que yo estaba diciendo, que esas divisiones en la iglesia no es otra cosa que alguien que ha abierto la puerta al enemigo. Y aún las amargas disensiones que deshonran a cualquier colectividad mundana, porque se hace muy poco para dominar los malos sentimientos, para reprimir cada palabra de la que pueda aprovecharse Satanás. ¿Por qué? Porque entonces el enemigo toma control de esa manera, le abrimos la puerta al enemigo y entonces hay divisiones y amargas disensiones. Entonces, ahí está la respuesta en el espíritu de profecía. Que esas personas en las iglesias o nosotros mismos, ahora, no miremos a los demás, miremos, ¿soy yo una persona problema en la iglesia? ¿Estoy dándole más problema a los pastores que en realidad estoy buscando almas? ¿Por qué? ¿Qué pasa en mi vida? ¿Por qué siento yo esas cosas? ¿Por qué yo estoy experimentando estas cosas? Debe haber algo, hay alguna razón, hay alguna puerta que está abierta, que se la hemos permitido a Satanás. Y debemos buscarla, confesarla, y entonces vamos a encontrar liberación en esa parte. Pero acuérdense, la liberación es completa. Es por esa razón
que en la experiencia que he tenido en estos casos, la razón, siempre hay una razón, siempre hay un motivo. O sea, siempre hay una razón por la cual el Satanás molesta a una persona. Siempre hay una razón por la cual una persona ve cosas raras o escucha cosas raras. Eso no es porque sí. Cuando yo era pequeño, a mí me daba miedo cuando yo escuchaba las historias que contaban personas de que espantaban y que todas esas cosas. Yo decía, uy, ¿en qué momento me va a aparecer a mí? Pero nunca me pasó y pues yo en ese momento no entendía hasta que comprendí este tema. Si tú no le has dado pie a Satanás, o mejor dicho, no has tenido ese contacto, pues él no te va a molestar, a menos que Dios lo permita, como lo tenemos casos en la Biblia. Pero eso ya es otra cosa aparte. Pero no puede ser que nosotros estemos cargando o que estemos llevando una carga que no es nuestra para llevar. ¿Por qué? Simplemente porque no la hemos confesado. Entonces, estas cargas no son nuestras para llevar. Esto no es como dicen los evangélicos que bueno, esa es la lucha del cristiano y que eso hay que seguir y entonces cada semana tienen un culto de liberación y en cada culto pasa lo mismo y la gente se revuelca y no. O sea, esto es, con todo respeto por estas personas, pueden ser muy, ¿cómo se llama? Muy sinceros con lo que hacen pero eso es, o sea, no, eso no es lo que Dios, a eso Dios no nos llama a hacer. Entonces, el contacto con el ocultismo le da derecho al diablo para molestar. Y ese contacto al ocultismo puede ser casual y leve o puede ser casual, continuo y profundo. Entonces, esas dos cosas van a dar el tipo de manifestación que una persona puede tener. Si la persona tuvo un contacto casual y leve, entonces casual fue una sola vez, por allá cuando yo tenía 5 años, por allá, no sé, cuando yo todavía no estaba en la iglesia, fue casual, fue muy leve, eso fue, solamente me leyeron la mano, fue muy leve, eso es algo muy sencillo, eso fue un juego, es casual y es leve. Entonces, ¿qué pasa? Esa puerta que quedó abierta, entonces el diablo sencillamente molesta casualmente. Es algunas veces, es por allá hace 2 años, pero otra vez como que se repitió, pero como que no, si yo me entrego a Dios y yo oro, entonces vuelve y se va. Pero resulta que vuelve y regresa. Entonces, esas manifestaciones casuales, pero leves, tienen que ver por una razón casual y leve, un contacto casual y leve que tuvo la persona con el ocultismo. Entonces, a veces nosotros nos engañamos pensando que porque oramos por una persona y la persona se calmó, quiere decir que la persona está libre. Hay que mirar si realmente se calmó o si realmente está libre. Porque si es una cuestión casual y leve, la persona puede seguir con esa carga y puede que el enemigo se manifieste de otra manera. Y puede que esto se tome como una cosa muy trivial, como muy sencilla, como muy pasajera, que no tiene nada que ver, que eso a nosotros no creemos en eso, eso fue cuando no estábamos en la iglesia. Y resulta que eso puede seguir molestando a la persona, casual y levemente. Pero esto no debemos nosotros llevarlo. No tenemos nosotros que cargar con esta carga. Esta carga tenemos que entregársela al Señor Jesús. Ahora, generalmente estos contactos casuales y leves fueron a través de un medio. Bien sea una gitana, bien sea una persona que le gusta leer la mano, bien sea alguien que leyó en un libro de brujería y que quiso practicarlo o hacerlo, algo que vimos en la televisión, siempre a través de un medio. Entonces, eso es lo que ocurre. Ahora, puede ser que esa haya sido casual, pero pudo que haya sido continuo o pudo haber sido profundo. ¿A qué me refiero yo? Que eso casual pudo haber sido solamente una vez, pero como fue un contacto más profundo, entonces eso llevó a una posesión, o digámoslo así, a que el diablo moleste más fuertemente. A mí, yo casi no me gusta utilizar esta palabra posesión, porque no necesariamente Satanás posee todo. O sea, no tiene totalmente el control de la voluntad de la persona. La persona también puede elegir no hacerlo. A menos que sea una persona así como en el caso de los endemoniados de Gadara, que totalmente estaban bajo el dominio de Satanás, o que realmente no haya nada que se pueda hacer por esa persona. Pero, bueno, no sé. A veces es muy fuerte para una persona
entender o conocer o de que, o sea, no sé. Personalmente es un gusto ya algo muy personal. Yo prefiero más bien considerar una persona que necesita ayuda, una persona por la cual se necesita orar. Más o menos así es como yo prefiero considerar a todas estas personas que realmente necesitan de una oración, de una ayuda. Ahora, generalmente ese contacto profundo, aunque haya sido casual, fue generalmente por un contacto directo. Y eso ha llevado a que la persona sienta o tenga manifestaciones mucho más fuertes. Que el diablo la moleste más directamente, que le sacuden la cama, que le jalan los pies, bueno, eso ya es otra cosa. Eso ya estamos hablando de un nivel más alto. Ya no es, por ejemplo, sí, o sea, ya es algo que se mueven las cosas en la casa. O sea, ya estamos hablando de lo que nosotros consideramos manifestación más directa. Generalmente, lo que yo he entendido es que esto tiene que ver con un contacto directo. Y lo grave del asunto es que este contacto directo puede ser hecho a través de cosas tan sencillas como un juego para los niños. No sé cuántos hay en este momento y cada día salen nuevos. Así que no interesa la forma, simplemente que entendamos el principio. Porque una vez que entendemos el principio, vamos a encontrar la razón. Porque puede que yo les diga, bueno, esto, y ustedes lo siguen así, tal cual como es la lista, y resulta que había otra cosa que no estaba en la lista y por lo cual, entonces no. Pero si nosotros entendemos el principio, pues vamos a encontrar cuál es la razón. ¿Es leve? ¿Es casual? ¿Es profunda? Y dependiendo de la manifestación, nosotros vamos a darnos cuenta de qué o por qué es que se está realizando la cosa. Y siempre hay una razón de ser. Ahora, esos juegos pueden ser, qué sé yo, bueno, en mi tiempo, digo yo en mi tiempo anteriormente, cuando vivía en Colombia, que una tijera y un papel. Y entonces que hacen una pregunta y que entonces que si es sí, entonces que se mueve y que si es no, que entonces se mueve de otra manera. O que dos lapiceros, o que la tabla Ouija, o que, no sé, Charlie, o que, no sé. Ustedes sabrán muchísimo más o habrán escuchado de tantas cosas que hay. Todo lo que tenga que ver con directamente, sin intermediario, o sea, sin un medio, consultar a algún espíritu, así sea el nombre del abuelito, así sea el nombre de un muerto, no importa. Nosotros como creyentes sabemos que los muertos nada saben, que el único que se beneficia en esto es el enemigo, porque él quiere dominar a las personas y por esa razón lo hace solapadamente, para que nosotros pensamos, pero eso es tan sencillo, eso no tiene sentido, yo no creo en eso, eso fue anteriormente, pero resulta que sí está teniendo efecto en las personas y puede que eso sea el impedimento para que muchas personas crezcan en la fe en Dios y que se entreguen realmente a Dios. O como tenía un caso en Surinam, por ejemplo, cuando yo trabajaba, había un muchacho que solamente por el hecho de haberse hecho una sesión de acupuntura, o sea, y hablando de acupuntura ya más china, o sea, porque puede ser que de pronto algún tratamiento con, no sé, puede que no tenga, o sea, yo no quiero satanizar cualquier cosa, pero tampoco quiero que nosotros pasemos por alto otras, ¿sí? Puede que hayan cosas que no necesariamente estén directamente relacionadas con el espiritismo, pero a veces yo prefiero no dejarlos al azar y no dejar las cosas y prefiero que se ore específicamente por esas cosas. Entonces, bueno, un tratamiento así de acupuntura que había hecho y eso, él no podía leer la Biblia. Cada vez que agarraba la Biblia, sencillamente borrosa, le daba dolor de cabeza, pero agarraba un periódico y no había problema, él podía leer el periódico. Entonces, pues ahí es donde eso debe a nosotros como que prendernos una alarmita, como decir, esto está raro, eso no es normal. O sea, ¿cómo así que puede leer el periódico, pero la Biblia no la puede leer? O sea, eso ya inmediatamente ya me pone así las antenas y digo, bueno, aquí hay algo mal. A ver, ¿qué pasó? Cuéntame. Porque generalmente la gente no se entera, no percibe o se le olvida o ni siquiera. Entonces uno tiene que empezar a buscar, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? O sea, ahí tiene que haber alguna razón. Ahora, yo no quiero que ustedes se vuelvan en un confesionario, en que empiecen a averiguar la vida de la gente y especialmente en absoluto que se pongan a preguntarle cosas de la vida personal, sexual. No, en absoluto esas cosas no son para nosotros preguntarlas. Pero sí de pronto, si podemos colaborarle a alguien y ayudarle que encuentre la razón, pues estamos llamados a dirigir a las personas a Jesús. Y si la razón, o sea, el medio para que por el medio de cual la persona pueda encontrar a Jesús es ayudarle a descubrir cuál es el problema suyo, pues amén. Yo digo, para eso estamos llamados.
Pero sí que siempre lo hagamos, como les decía anteriormente, con mucha oración, en compañía del ministerio, y que se haga de la manera correcta. Y solamente y únicamente si estamos bien con Dios. Eclesiastés capítulo 10, versículo 8 dice que uno se cae en el hoyo cuando ha hecho el vallado, cuando uno ha hecho, o sea, uno se cae en el hueco cuando uno mismo lo ha abierto. ¿Sí? Y pues si uno fue el que lo abrió, pues uno tiene que cerrarlo. Porque uno es el que tiene que pedirle perdón a Dios. O sea, es muy fácil decir, hermanos, oren por mí. Y bueno, está bien. Jesús liberaba a las personas y decía, sé libre, y quedaban libres. Pero estamos hablando del Señor Jesús, que podía perdonar los pecados y conocía los pensamientos y los podía leer y sabía exactamente qué era lo que la persona estaba deseando en su corazón. Nosotros no somos el Señor Jesús, que podamos leer los pensamientos, ni tampoco podemos perdonar los pecados. Por lo consiguiente, solamente nuestro papel en esto y nuestra responsabilidad ante Dios es llevar a la persona al arrepentimiento, ayudarla a que encuentre el motivo, la razón, por qué razón están ocurriendo estas cosas. Y no creo que eso sea volvernos sacerdotes en el sentido de confesionario, en ese sentido. Estamos hablando de un trabajo psicológico muy profesional que debe hacerse para que la persona pueda descubrir ella misma, por sí misma, encontrar su solución. A veces no necesitamos nosotros decirle a la gente haga esto, haga lo otro, sencillamente con uno dirigir a la persona misma encuentra el motivo. Y si uno le muestra la Biblia, esto es un estudio bíblico, esto es la forma de llevar a la persona a los pies de Jesús. Ahora, no es lo mismo cometer un pecado de orgullo, aunque yo sé que el orgullo es el origen del pecado, es decir, porque fue por el orgullo que nació el pecado. Mentir o maldecir a realmente hacer un hueco para que Satanás nos tome. O sea, lo que quiero decir es que puede que haya una mentira que nosotros tenemos que pedir perdón, pero no necesariamente esa mentira sea necesariamente la razón por la cual una persona está teniendo ese tipo de manifestaciones tan fuertes. O sea, cada cosa tiene su casilla. Claro que estas cosas hay que confesarlas, claro que hay que mencionar estas cosas, pero seguramente para el caso que bien sea si es personal o si es de otra persona o si es de un hermano, debe siempre, generalmente está siempre encasillado, casual, profundo, espiritismo, entonces vamos a encontrarlo como por casillas. Esa puerta entonces se abre al hacer contacto con el enemigo y le da derecho a él a molestarnos. Ese pecado debe ser confesado por nombre, de lo contrario seguirá allí abierto y en cualquier desliz nuestro, Satanás entonces nos va a poder molestar, bien sea de esa manera o de cualquier otra forma. Ahora, eso no quiere decir que si hemos ya pedido perdón por estas cosas, el diablo no nos va a atacar, o no vamos a ser tentados, o no vamos a caer. No. Esto solamente es la liberación de quitarnos de un bagaje que no tenemos que llevar. Y luchar y diariamente entregarnos a Dios y pedir perdón por otras cosas que diariamente las hacemos. Porque seguimos llevando nuestra naturaleza pecaminosa y de esa no nos podemos librar. La única solución para nuestra naturaleza pecaminosa es crucificarla, es que esté crucificada en Cristo Jesús. Es la única forma. Entonces, por esa razón, si no estamos dependiendo de Dios, pues vamos a volver a caer. Pero eso, o sea, es importante que yo les mencione estas cosas para que tengamos nosotros las cosas muy claras y no las confundamos, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, lo que yo he encontrado en los años de experiencia que he tenido en estas cosas es que los síntomas siempre están relacionados con, o siempre tienen que ver con un origen, siempre tienen que ver con una razón. Cuando hay contaminación del espíritu a través del ocultismo, entonces los síntomas son experiencias sobrenaturales. Cuando hay contaminación del cuerpo, entonces vamos a encontrar anomalías, alteraciones y aberraciones. ¿Hay una pregunta? Ah, Sí. dime, mami. Sí, Gabito, está tan interesante el tema, papi, que hay varias preguntas y Ok, sería, está yo bien. creo que va a tocar otro martes continuar para que tú nos continúes, porque hay preguntas interesantes en el chat. ¿Tú crees que sería bueno
contestarlas? Claro que sí, claro que sí. Entonces podríamos parar aquí. Entonces, Yo creo que entonces damos sería... tiempo a las preguntas. Creo que ya he hablado lo Ajá. suficiente como para que deje para la siguiente oportunidad, me imagino. No, no, dentro de 8 días continuamos porque yo sé que faltan muchas cosas, pero Linda Saray, yo quisiera que miráramos las preguntas del chat, por favor, porque yo sé Sí, que esto, sí, 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 señora. Aquí estamos precisamente pendientes de algunas preguntas que han colocado en el chat. Y que tienen que ver con lo que has hablado, Gabriel. Yo sé que el Ok. tema es mucho más profundo y sé que donde vas te estás entrando un poco más, entonces quizás el tiempo no nos da para ver el tema y luego con las preguntas. Es Sí, claro, importante, no. íbamos precisamente a solicitarte otro martes e invitar a todas las personas que se encuentran conectadas para que nuevamente nos acompañen el próximo martes a las 5 de la tarde. Tenemos en Zoom 88 participantes y tenemos también en Facebook una cantidad de 50 personas conectadas. Entonces, queremos hacer precisamente las preguntas ahora. Una de las primeras es, ¿la pereza es un espíritu? Entonces, bueno, las voy Es haciendo una una a buena una pregunta. y tú las respondes. Es una pregunta muy interesante. La pereza tiene que ver por muchas razones. Puede ser una persona que sea que sea una soñadora. Una persona soñadora puede ser perezosa, puede dejar las cosas para el mañana, para después, pero no necesariamente tiene que ser un espíritu malo. Puede también ser una mala educación, ser una persona consentida. Puede también ser una persona, ¿cómo se llama? Con HDD, o sea, hiperactividad, que tenga esa deficiencia o que tenga problema de hiperactividad, o que sea HD, que quiere decir que sea una soñadora, pero que no sea hiperactiva, porque está el hiperactivismo, pero también puede ser una persona que sencillamente es una soñadora, no es hiperactiva, pero simplemente es perezosa. Pero entonces, claro, podemos meter esa pereza como y podemos darle el nombre de algo espiritual o es malos espíritus, pero no necesariamente tiene que ser así. Ahora, lo que sí puede ocurrir es que el enemigo sí nos puede dar pereza para estudiar la Biblia o nos puede dar pereza para orar. Eso ya sería otra cosa. Pero yo no llamaría a la pereza un espíritu. O sea, mejor dicho, hagamos una cosa. Cada caso es único y es específico y no podemos generalizar, porque es muy Ajá. probable que la hermana White también habla algo de la pereza en relación con el enemigo, y no quiero ir en contra de eso, simplemente quiero que no seamos cerrados en el sentido de decir, la pereza es un espíritu malo y hay que orar por eso, hay que liberar a la pobre hermanita, pero resulta que esa persona lo único que tiene es simplemente una soñadora y se le olvidan las cosas o las deja para otro momento o bueno, puede ser una cantidad de cosas. O sea, esto es simplemente una parte de lo que es el ser humano. Hay enfermedades que puede que sean psicológicas, como puede que sean físicas, como puede que sean espirituales, como que puede ser una combinación de ambas, o sea, de las tres me refiero yo. Y no por eso tenemos nosotros que encasillarlas. O sea, yo no estoy a favor de encasillar a las personas o de colocarles un estigma. Por eso no quiero que lo hagamos, porque cada caso es único y hay que analizarlo individualmente. Y por esa razón no hay una regla. Y este tema no puede ser una regla para todo el mundo. Decirle, mira, hazlo, o mira, ahí está tú, lee, o digamos, ora, o arrepiéntete, o qué sé yo. Porque puede que su caso sea específico. Y en este tema tan general puede que ella nunca encuentre la solución para su problema. Por eso ahí tenemos nosotros que ser más que psicólogos. Tenemos que estar dirigidos por Dios para poder realmente descubrir cuál es el problema. Ajá, sí, ok. Está bien o sencillamente un mal hábito, ¿no? Un Entonces, mal hábito, sí. exacto, claramente. Y tú nos mencionabas un ejemplo con el orgullo, o sí, bueno.
con el egoísmo y la codicia, que de pronto Satanás utiliza estas cosas, pero no sencillamente porque sean un demonio. Muy bien. Mira, bueno, podemos comparar de la siguiente manera. Podemos pensar que un dolor de cabeza es una enfermedad. Y hay muchos que piensan que el dolor de cabeza es una enfermedad y por eso se toman las pastillas, porque si no consideraran el dolor de cabeza una enfermedad, nunca se tomarían una pastilla. Porque sabemos que el dolor de cabeza el dolor de cabeza es una alarma. El cuerpo nos está diciendo que algo está mal. O sea, es decir, es un síntoma, más no es la enfermedad. Entonces, eso mismo puede ocurrir con el orgullo, con la codicia, con la pereza, puede inclusive ocurrir con el mal genio, o sea, pero también tenemos nosotros que tener en cuenta, ¿cuándo es un mal genio? Porque sencillamente es un colérico que le molestan o sea, que los niños estén gritando y cállese y qué sé yo. ¿Cuándo es un mal genio por temperamento? ¿Cuándo es un mal genio no sé, por estrés? Por falta de sueño, por falta de comer, y cuando realmente es un mal genio que uno diga, hombre, esto está raro, esto no es normal. Es normal. Este mal genio es algo más allá. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber descubrir los síntomas. O sea, así como un doctor llega y le dice, bueno, ¿qué es lo que le pasa? No, es que me duele la cabeza. Entonces ya uno empieza a decir, bueno, puede ser que tenga problema de estreñimiento, puede ser que sea problema de migraña, puede que sea, bueno, ahí empieza uno a pensar cuál puede ser la causa, solamente por los síntomas que... Entonces, claro, estar atentos a los síntomas y no mezclarlos con las causas. Ok, vale, muchas gracias. Creo que ha quedado respondida la pregunta. No sé en las siguientes, de pronto si corresponde al tema del próximo martes, entonces tú nos puedes decir, bueno, lo vamos a ver, como para de pronto no adelantarnos, ¿no? O nos das una pinceladita. Dice... ¿Cómo se abre? Bueno. ¿Sí? Sí. Ok. Dice, no, yo las estaba viendo aquí, pero dale tú. Bueno, perfecto. La siguiente nos dice, ¿cuáles serían las características de una persona que ha abierto puertas? Creo que ya más o menos lo contestaba, que era, en el momento que nosotros veamos cualquier síntoma, ya sabemos que esa persona ha abierto puertas. Síntomas que creo que yo lo tengo por acá resumido, entonces me queda más fácil a mí. A ver, los síntomas generalmente son cuando la persona siente la presencia de seres espirituales, escucha espantos o ruidos extraños, o tiene algún tipo de percepción extrasensorial, y a eso me refiero, cualquier tipo como de profecía, cualquier tipo como de que uno percibe cosas que van a pasar, como que todas esas cosas, cualquier cosa sobrenatural en ese sentido. Cuando se ven estas cosas, no solamente cuando uno las siente, sino cuando también las ve. Cualquier tipo de, por ejemplo, una incomodidad. Bueno, aquí tengo algunas cosas interesantes que no sé, bueno, si las menciono, tendría que ponerme a explicarlas. Bueno, ya mencionaba el temperamento incontrolable. ¿Cómo dices? Mi mamá está levantando la mano, no sé si quiere decir algo en este momento, mamá. Y yo sé que si tú hablas ahorita, se nos iría el tiempo porque ya son las 6:30, ¿ya? Okay, entonces, yo creo que eso sería maravilloso, esos síntomas para el próximo martes, ¿ya? Okay. Ahora sería bueno, entonces, importante... Para cerrar, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos? Siempre y cuando hayan síntomas que demuestren algo sobrenatural, algo como que, sí, como que no es normal. O sea, percepciones, sí, así es. Mira, claramente dentro, sí, dime. La pregunta de la familia Sandoya me parece interesante, sí, a ver si se le puede dar respuesta para la próxima. Mírala a ver. Perfecto, entonces ya saben nuestros amigos que nos acompañan que el próximo martes entonces veremos cuáles son el listado de cosas a la profundidad que la persona va llegando, que ha abierto esas puertas al enemigo y podemos empezar a identificar si quizás yo lo he hecho de una u otra manera. Entonces están cordialmente invitados para el próximo martes.
Tenemos la también pregunta. otra pregunta de la familia Sandoya. Nos dice, ¿qué se puede hacer por un joven que ha nacido en este mensaje? Nunca ha sido bautizado, pero conociendo se aparta y no siente temor de Dios. Dice abiertamente que no le importa la salvación y se hunde cada vez más en las cadenas del enemigo, como la música rock, los videojuegos. ¿Qué puede hacerse para ayudar a esta persona? Hay muchísimos casos como este. Bueno, obviamente no sé cuál es la razón por la cual esa persona se apartó o ese joven se apartó de la iglesia. Pueden ser razones varias. Puede ser mal ejemplo de los hermanos, puede ser peleas en la iglesia, puede ser cualquier cosa. O sea, que llevó a que este chico dejara de vivir ese mensaje. Nunca entendió de pronto el mensaje que nosotros tenemos. Ahora, si dice abiertamente que no le importa la salvación, eso ya a mí me suena más como un síntoma. Aunque yo sé que pudiéramos nosotros verlo desde el punto de vista teológico, pastoral y decir, bueno, no lo entiende, no entiende el mensaje, hay que explicárselo. Pero hay que entender que todo no es solamente de conocimiento. Explicarle a una persona algo que lo entienda lógicamente no significa que esa persona lo sienta y lo desee. Ahora, si dice abiertamente que no le importa la salvación, eso ya va más allá. Eso quiere decir que ya ese joven ha perdido como esa sensibilidad por las cosas espirituales, por esa sensibilidad por lo que le enseñaron de niño. Recuerden que la Biblia dice que instruye al niño en su carrera y él no se apartará, o sea, va a tener ese deseo por esas cosas espirituales. Ahora, si dice abiertamente eso, quiere decir que aquí hay una interferencia. Y yo eso lo vería como un síntoma. Hay algo que ha hecho él, o en lo que él se ha dejado llevar, que le está influenciando constantemente. Ahora, la pregunta menciona la música rock, los videojuegos, y seguro que si nos ponemos a indagar y a preguntarle a joven o a mirar, van a ver muchísimas otras cosas. Seguramente con sus amigos, por jugar, por molestar, ha hecho otras cosas y definitivamente ese joven necesita ayuda espiritual, necesita oración, necesita que se le saque un tiempo y que sea lo más pronto posible. Estas cosas no se pueden dejar para, no sé, para otro momento. Esto hay que tomarlo inmediatamente, porque uno no sabe lo que Satanás puede hacer y le puede a uno hacer la jugada y le impida a uno después volver a esa casa, o le impida volver a hablar del tema, o le impida tocar el tema. Si uno lo deja para después, la persona después ya dice, no, yo no quiero nada con usted, no vuelva por acá. Y uno dice, bueno, pero es que no quiere. Entonces hay que, mejor dicho, ahí sí, de verdad que estos papayazos sí tenemos que agarrarlos nosotros, cogerlos. Así como decimos en Colombia, estos papayazos sí hay que cogerlos y no soltarlos y ayudar a este joven, porque necesita ayuda. Ahora, ¿qué se puede hacer para ayudar a esta persona? Jesús siempre buscaba que la persona misma expresara ese deseo, o sea, que saliera voluntariamente. Entonces, si nosotros jugamos de esa manera, digo jugamos en el sentido de que si nosotros podríamos buscar la forma de encontrar las cargas o cosas por las cuales él está sufriendo o que tenga problema. Es decir, es posible que este joven no pueda dormir bien en las noches. Es muy probable que este joven tenga miedo. Es posible que este joven tenga pesadillas. Es posible que este joven no tenga paz. Es posible que este joven puede que lo asusten en la noche. Es posible, no sé. Entonces, hay que jugar con estas cosas que nosotros sabemos que son posibles en este joven y buscar la manera de que él desee liberarse de esas cosas. ¿Sí me va a entender? O sea, si yo le pregunto, ¿pero tú puedes dormir bien? Dice, no, no puedo dormir bien y me da miedo. O sea, buscar la manera. ¿Te gustaría poder dormir bien? ¿Te gustaría que eso no te moleste más? ¿Te gustaría? Entonces ella va a decir, sí, claro. Entonces, bueno, ¿quieres que oremos entonces? Pero es que yo no creo. No importa, pero entonces yo oro por ti. Tener en cuenta que muchas veces esa persona va a decir, yo no quiero, no me importa, pero nosotros no podemos aceptar un no como respuesta, porque sabemos que en ese caso es el enemigo que no quiere dejarla libre. Entonces,
Así la persona diga, no, pero es que no quiero después. No, no, ven, hagámoslo. O sea, con todo el amor del mundo, con toda la sabiduría del mundo, buscarle la entrada y buscar la manera, algo que él necesite o que esté, o que por lo cual está sufriendo, y de esa manera orar por eso para que sea libre de eso. Una vez de que él experimente eso, entonces nosotros podemos seguir al siguiente paso. Si viste cómo la oración te ayudó, si viste cómo pudiste dormir bien, ahora, y ahí entonces vamos al siguiente paso. Ahora mira, esto es lo que te está afectando. Y entonces si nosotros somos ese oído que le escucha, él se va a abrir. Es muy probablemente que este joven no sabe a quién, no se abre a alguien, se esconde porque piensa que lo juzgan, porque piensa que no sé, yo estoy suponiendo, porque como les digo, cada caso es único y específico y hay que analizar psicológicamente, espiritualmente, físicamente, temperamento, circunstancias, todo lo que pudo jugar un papel en esto y tratar de ayudar a la persona en todas esas áreas. Ok, sí, muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta más de parte de Lucero Cubillos. Dice, buenas noches, ¿de qué manera se puede ayudar a un joven que ha caído en la adicción a los videojuegos y ha desarrollado agresividad, pensamientos suicidas y mucha pereza? No querer hacer nada productivo. Yo quisiera anexar a esta pregunta, digamos que abogando por los asistentes, preguntando si los temas que hemos tratado con Oscar, que han tenido que ver con el entretenimiento, son puertas, ¿no? Porque, bueno, podemos darles una pinceladita más a nuestros asistentes, porque pues allí podríamos también responder a Lucero Cubillos, que nos hace esta pregunta. Ok, los videojuegos sí que tienen, sí que sí son una puerta, y especialmente ciertos videojuegos en donde claramente se ve, o sea, que uno dice esto no es bueno, o sea, matanzas, dragones, qué sé yo. Si hay adicción, el enemigo está llevando la delantera. Y si hay agresividad, puede ser por dos razones. Puede ser, así como decía Oscar las semanas pasadas, cuando no se le deja jugar, pues así como cualquier adicto reacciona a la falta de la droga. ¿Sí? Él mencionaba dos elementos en nuestro cerebro que funcionan similares a la droga, ¿se acuerdan? La dopamina y la endorfina. endorfina. Exactamente. Entonces, aquí tenemos una combinación de cosas y no podemos solamente espiritualizarlo. Entonces, toca tratarlas ambas. Tiene que tener un tratamiento en que esa persona pueda, ¿cómo se dice? Pueda hacer, ¿cómo se dice eso en español? Puede hacer, ya, puede que él se tiene que un proceso, imagino que con alguna medicina natural, con cambio de alimentación, que se pueda ayudar al cerebro a fortalecer, a que deje de estar bajo esa influencia y al mismo tiempo hacer una liberación también, o mejor dicho, orar por él, hacer un trabajo con esa persona para que el Señor le ayude. Pero sí que sí, los videojuegos tienen mucha influencia en las personas. Hay muchas personas que quedan directamente bajo el dominio del enemigo. Y a ver, ¿qué era lo que otra cosa? Y sí, si hay, ¿cómo era que decía? Allá. ¿Dónde era que estaba? Pensamientos suicidas. Ah, no, sí. Eso ya cuando hay pensamientos suicidas, eso también es otro síntoma. Eso no es una puerta, eso es un síntoma. Y si hay pereza, eso es lo más lógico. O sea, nosotros como muchachos, y ahí me parece que ahí se debe tratar con mucha sabiduría. Y el que trate este caso debe entender, trabajar muy bien con las diferencias entre hombre y mujer. Es decir, que a nosotros como hombres, cuando nos dicen que nosotros no ayudamos, que no hacemos, que nos la pasamos ahí sentados jugando, nos hacen sentir a nosotros el causante del problema
y eso no nos va a ayudar a nosotros como hombres. Eso simplemente psicológicamente. Entonces, para poder ayudar a ese joven, para que cambie, se necesita apoyarlo, que él vale, que él puede hacer las cosas, ese respeto de hombre que él necesita se le debe dar, y entonces él va a cambiar. Entonces, si tratamos esa parte de, bueno, de ser hombre, ¿cómo se le ayuda en esa parte? La parte psicológica o sea, el causante de esa adicción, la parte espiritual y el ambiente. No sé cómo sean sus padres, no sé cuál sea el ambiente, no sé qué tanto estrés pasa en el colegio, si hay peleas entre los padres, o sea, entre los padres, no sé, tantas cosas que pueden también estar influenciando a que esa persona busque la salida en los videojuegos. O sea, que esa sea la solución a olvidarse de todo. Porque generalmente van todas esas cosas de la mano. Entonces, sean abiertos en cuanto a tratar estos casos y tómenlas todas y buscar la forma de que sea un todo y no solamente una sola cosa.